Pocas veces he sentido tanto orgullo y tanto honor como en esta ocasión, en que se me encomienda presentar a uno de nuestros más grandes intelectuales, al profesor Juan Bosch. La profesora Zoraida Zuncar Méndez es un alma generosa, muy generosa. Es una ostosiana de nacimiento. La maestra de maestros, Zoraida Heredia Viuda Zuncar, nació en la ciudad de Santo Domingo el 18 de mayo de 1918, cuando todavía el país estaba bajo la ocupación militar de los Estados Unidos. Sus padres eran destacados maestros y ellos se encargaron de sus primeros conocimientos. Luego entró a la escuela Josefa Júpiter de la calle Arzobispo Meriño y de ahí ingresa al Instituto Juan Pablo Duarte, en el cual finalizó su educación primaria, para luego irse a la Escuela Normal, donde se graduó el 16 de septiembre de 1937, obteniendo el título de maestra, con calificaciones sobresalientes. Pero mucho antes de graduarse había sido maestra, porque sus hermanas mayores tenían en la casa una escuela hogar, y con frecuencia ella daba clases a los niños en ese mismo lugar. Ella se empezó a vincular con la enseñanza, con la docencia, con el amor hacia el servicio, y eso la hizo desarrollar toda su carrera hasta el nivel universitario. Cuando se fundó la Escuela Normal de San Cristóbal, la profesora Zoraida Heredia fue seleccionada para formar parte del personal docente de dicho plantel. Era educadora de maestros y en esa época, pues ella trabajó en ese aspecto durante la época de Trujillo, pero siempre desarrollando una conciencia de lo que debía ser las libertades y los derechos del pueblo dominicano. Trabajando en San Cristóbal, conoció al educador y poeta Manuel Emilio Zuncar Chevalier, con quien se casó en el año 1946, y de ese matrimonio nacieron 2 hijos, Héctor y Bárbara. Su esposo Emilio Zuncar le llevaba 20 años y fue un gran soporte en la preparación profesional de Zoraida Heredia. Bárbara Zuncar Heredia recuerda que siendo ella una niña, su madre sufrió una caída y se lesionó un ojo y perdió la visión, en momentos que estaba a punto de presentar su tesis para graduarse de doctora en Derecho. Mi padre se dedicó a leerle los textos de Derecho en francés, a traducírselos, para que ella se los aprendiera y pudiera presentar su examen. Entonces, de ahí el hecho de que mi madre dijera que como él nunca iba a encontrar a otra persona y nunca pensara en volverse a casar. Con el apoyo de su esposo logró terminar la carrera y graduarse con honores como doctora en Derecho en el año 1956. Para poder recobrar la vista tuvo que someterse a una cirugía en España. Cuando su esposo murió, su hija menor, Bárbara, solo tenía 6 años y el mayor 8, por lo que a la educadora le quedaba una gran jornada para terminar de criar sus hijos. Siguió luchando y trabajando para construir su casa y darles una buena educación. Mi mamá nunca le faltó tiempo para atender a sus hijos en todos los sentidos. Todavía tengo los vestidos de la muñeca que ella me cosía, no sabía coser. Eso era una de las cosas que no sabía hacer. Pero ella lo hacía y con sus puntadas, porque tuvo tiempo para todo. Por eso le dije, ella era excepcional, única y, como dice la frase, nacida de sí misma, porque no hay antes ni después de ella. Uno de los trabajos más sobresalientes de la educadora fue la investigación que realizó acerca del resultado de los diferentes métodos para la alfabetización de los niños, logrando que el país comenzara a aplicar nuevos métodos y se aplicaran test a los alumnos del primer curso, algo nunca visto en el país. La profesora Zoraida Heredia fue designada en el año 1951 como directora de la Escuela Padre Villini, donde contribuyó a mejorar de manera notoria el aspecto físico, pedagógico y administrativo,
elevando al maestro y haciendo uso de un alto sentido de responsabilidad. Influyó de manera definitiva en una gran cantidad de generaciones de maestros después que llevaron la orientación de ella y siguieron la orientación de ella en términos de educación, de cómo enseñar, de cómo hacer las cosas en el campo educativo. En el año 1952 pasa a ser técnica de la Secretaría de Estado de Educación. Además, trabajó en la mejora de libros de textos de primaria con los que muchas generaciones fueron alfabetizadas. Ella hizo que esos libros se adaptaran a la realidad local. Era de la llamada educación ostosiana. Ella era de los discípulos, porque ella comenzó a trabajar desde niña prácticamente, desde 1930 y algo por ahí, 1930, 35, 40, no sé, pero en esa década de las 30 comenzó a trabajar, como te digo, y ella sí comenzó a educar con toda la teoría ostosiana de ver al ser humano, obviamente dentro de lo que se llama el campo positivista, de lo que se llamaba el positivismo en ese momento y que estaba muy en boga. En el año 1962, tras ganar un concurso, ingresó como profesora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Allí impartió docencia en diversas áreas pedagógicas, en legislación farmacéutica y psicología educativa y letras. En la UAS fue un soporte para muchos estudiantes que buscaban descubrir su potencial académico. Ella me sirvió de tutora y yo la consideré todo el tiempo hasta que murió como mi segunda mamá, porque fue la que me dio lo que yo soy hoy como profesional, se lo debo a ella. Ella fue quien me orientó y se mantuvo siempre apoyándome y por eso yo, como te digo, pues realmente me sentí muy unido a ella todo el tiempo. Carlisle González estuvo a punto de dejar sus estudios universitarios porque estudiaba medicina, pero sentía que no podía ser médico, por lo que se acercó a la profesora Zoraida, quien tras escucharlo le ayudó a descubrir su verdadera pasión. Ella me orientó de que había una carrera en la universidad que era la carrera de letras, lo que se conoce como letras puras, y entonces fui dejando la medicina y me integré a las letras. En abril del año 1965, cuando estalla la Revolución Constitucionalista, Zoraida Heredia tuvo que jugar un papel estelar, ya que estaba viuda y era la madre de 2 niños que ella estaba obligada a proteger. No le impidió, como todo en la vida, tomar una actitud ante la circunstancia, una actitud revolucionaria, una actitud valiente, que le permitiera estar al lado del pueblo y de la razón. Y hay una frase magnífica de ella que habla de que cuando los pueblos son sojuzgados, solamente tienen el camino de las armas para poder lograr su libertad y su reivindicación. En 1978, el entonces presidente Antonio Guzmán Fernández la nombra subsecretaria de Educación y de inmediato organizó comisiones para la revisión y unificación de los planes de estudios. Más adelante fue nombrada vicecanciller de la República, cargo en el cual debió representar al país en diversas ocasiones en misiones como la toma de posesión del presidente de Colombia, Belisario Betancur. Del 14 al 30 de julio de 1980 encabeza la delegación oficial del país en la conferencia celebrada en Copenhague, Dinamarca, durante la cual pronunció elocuente discurso, y en ese evento firma a nombre del gobierno dominicano la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer. Como diplomática sí hizo un papel en un breve tiempo, de 4 años, que fue lo que duró en el gobierno de Antonio Guzmán. Entonces ella sí llevó a cabo, ya se mencionó ahorita,
el programa de impulsar el desarrollo de la mujer, considerar, como siempre lo consideró, que la mujer era igualitaria que el hombre en términos sociales, en términos políticos, en términos culturales. Zoraida Heredia ocupó también el cargo de presidenta de la delegación de la 20ª Asamblea de la Comisión de Enseñanzas Técnicas celebrada en Madrid y fue designada como enlace entre el gobierno dominicano y la ONU en la Organización para el Establecimiento en el país del Instituto Internacional de Investigación y Capacitación para la Promoción de la Mujer. En 1988, la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, le concedió el título Magister Populi y la Universidad Interamericana le otorgó el título Honoris Causa. En marzo de 1996, Zoraida Heredia recibió la Medalla de Honor al Mérito, que era en ese tiempo la más alta distinción que otorgaba la Oficina de Promoción de la Mujer. Su labor también ha sido reconocida en el extranjero, recibiendo la condecoración de la Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral en el grado Lazo de Dama, otorgado por el Gobierno de Chile. Mi madre fue reconocida en vida, gracias a Dios. Todas las instituciones a las que perteneció, los gobiernos, mi madre no fue una persona política, pero las condecoraciones, las placas son muchas. Las instituciones siempre reconocieron su labor y reconocieron su aporte a la nación. Zoraida Heredia, viuda Zuncar, falleció el 11 de noviembre de 2011 en Santo Domingo a la edad de 94 años. Bárbara Zuncar Heredia, quien vivía con su madre hasta la hora de su muerte, afirma que hasta el mismo día en que dejó de existir, estuvo siempre aconsejándola. Yo recuerdo algo que ella me dijo la mañana antes de morir. Y me dijo con una sonrisa, hay que ser feliz por todo. Hay que ser feliz por todo y con todo. Y hay que luchar siempre por lo que uno quiere. Esa frase a ella nunca se le olvida, porque la atesora como una herencia, por ser las últimas palabras que le dedicó su madre en el lecho de muerte. Como una forma de honrar su memoria en ocasión del centenario de su nacimiento, el Instituto Postal Dominicano emitió un sello postal en honor a la profesora Zoraida Heredia, viuda Zuncar. La presentación del sello postal fue realizada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en la actividad Bárbara Zuncar Heredia agradeció que el sello se pusiera en circulación el 17 de julio, fecha que coincide con el día del año 1980 que la doctora Heredia encabezó la delegación dominicana que firmó la ratificación de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Por sus grandes aportes a la sociedad, muy en especial al sistema educativo dominicano, la profesora Zoraida Heredia, viuda Zuncar, ocupa un lugar especial en las páginas de nuestra historia. Recuerden que la mujer tiene el mismo cerebro que el hombre, que es tan inteligente como el hombre, que no es diferente y que puede desempeñar un cargo y lo ha demostrado.